Pues bueno, quiero pasarles un video. Pongan mucha atención a este video que les voy a pasar. Es para que podamos entender. Ahorita la situación en Israel, en la Franja de Gaza, está muy, muy, muy triste, está muy caliente. Es algo que constantemente, recurrentemente hay conflicto, es una zona de conflicto. Y mucha gente dice, que por qué, ¿no? Y hay algunos, sobran los videos que te hablan en contra de Israel, en contra de los árabes, en contra de... y siempre hay muchos videos y hay mucha información, pero tenemos que irnos a la historia para poder entender este conflicto y entender también lo que ha pasado a lo largo de la historia. Por eso les voy a pasar este video para que podamos entender un poquito más de lo que está pasando el día de hoy en Israel y que podamos orar con información y que podamos entender lo que está pasando. Así es que veamos este video y después ya nos vamos a la prédica. Cuando realicé mis estudios de posgrado en el Instituto Middle East, en el Departamento de Asuntos Internacionales de la Universidad de Columbia, tomé varios cursos sobre el tema del conflicto en el Medio Oriente. Semestre tras semestre estudiamos el conflicto en Medio Oriente como si fuese el conflicto más complejo del mundo, cuando de hecho es probablemente el conflicto más fácil del mundo para explicar. Quizás sea el más difícil de resolver, pero es el más fácil de explicar. En resumen, es así. Un lado quiere al otro lado muerto. Israel quiere existir como un Estado judío y vivir en paz. Israel también reconoce el derecho de los palestinos a tener su propio Estado y a vivir en paz. El problema, sin embargo, es que la mayoría de los palestinos, al igual que muchos musulmanes y árabes, no reconocen el derecho a existir del Estado judío de Israel. Esto es cierto desde 1947, cuando las Naciones Unidas votó a favor de dividir la tierra conocida como Palestina en un Estado judío y un Estado árabe. Los judíos aceptaron la división de las Naciones Unidas, pero ningún país árabe o musulmán lo aceptó. Cuando finalizó el mandato británico el 15 de mayo de 1948, los ejércitos de todos los estados árabes vecinos, Líbano, Siria, Irak, Transjordania y Egipto, atacaron el Estado de Israel, que solo tenía un día con el fin de destruirlo. Pero para sorpresa del mundo, el pequeño Estado judío sobrevivió, y volvió a ocurrir después. En 1967, el dictador de Egipto, Gamal Abdel Nasser, anunció su plan. Estas fueron sus palabras para destruir Israel. Colocó tropas egipcias en la frontera con Israel y los ejércitos de los países árabes vecinos también se movilizaron para atacar. Sin embargo, Israel atacó Egipto y Siria con anticipación, Israel no atacó Jordania y rogó al rey de Jordania que no se uniera a la guerra. Pero lo hizo. Ese fue el único motivo por el que Israel tomó control de tierras de Jordania, específicamente la franja occidental del río Jordán. Poco después de la guerra, los estados árabes fueron a Khartoum, Sudán, y anunciaron sus famosos 3 nos. No al reconocimiento, no a la paz y no a las negociaciones. ¿Qué se suponía que debía hacer Israel? Bien, una cosa que hizo Israel algo más de una década después, en 1978, fue devolver toda la península Sinaí, un área de tierra más grande que el mismo Israel, y con petróleo, a Egipto, porque Egipto, bajo el nuevo liderazgo, firmó un acuerdo de paz con Israel. Luego Israel entregó la tierra a cambio de la promesa de paz con Egipto y siempre ha estado dispuesto a hacer lo mismo con los palestinos. Lo único que tenían que hacer los palestinos es reconocer a Israel como un Estado judío y prometer vivir en paz con ellos. Pero cuando Israel ha propuesto cambiar tierra por paz, tal como lo hizo en el año 2000 cuando acordó dar a los palestinos un Estado soberano con más del 95% de Cisjordania y todo Gaza, el líder palestino rechazó la oferta y respondió en su lugar enviando oleadas de terroristas suicidas a Israel. Mientras tanto, la radio palestina, la televisión y el currículum escolar siguen llenos de glorificación de terroristas, satanización de judíos y el mensaje diario repetido de que Israel debería dejar de existir.
ولن تتوقف هذه الحرب وسوف تظل هذه المعركة قائمة إلى أن يأتي يوم ينطق فيه الحجر والشجر فيقول يا مسلم خلفي يهودي تعال فاقتله. Entrenan a los niños para la guerra, se les adoctrina sobre ley islámica y se les instruye en el manejo de armas. Este niño sirio es jaleado por un grupo de adultos mientras acciona un rifle. Este otro dispara al aire sobre un edificio de Damasco. Así que no resulta difícil explicar la disputa en Medio Oriente. Una parte quiere ver muerta a la otra. El lema de Hamas, los líderes palestinos de Gaza, es: amamos tanto a la muerte como los judíos aman a la vida. Hay 22 estados árabes en el mundo, que abarcan desde el Océano Atlántico hasta el Océano Índico. Hay un estado judío en el mundo, y es más o menos del tamaño de New Jersey. De hecho, el diminuto El Salvador es más grande que Israel. Finalmente, pensemos en estas dos preguntas. Si mañana Israel dejase las armas y anunciara: ya no vamos a luchar más, ¿qué pasaría? Y si los países árabes que rodean a Israel dejasen sus armas y anunciasen: ya no vamos a luchar más, ¿qué pasaría? En el primer caso, habría una inmediata destrucción del Estado de Israel y una masacre de la población israelí. En el segundo caso, habría paz al día siguiente. Como dije al principio, es un problema fácil de describir. Un lado quiere ver muerto al otro. Y si no fuese así, habría paz. Por favor, recuerden esto: nunca ha habido un estado en la zona geográfica conocida como Palestina que no fuese judío. Israel es el tercer estado judío que existe en esa zona. Nunca hubo un estado árabe, nunca un estado palestino, nunca un estado musulmán o cualquier otro estado. Ese es el problema. ¿Por qué no permitir que el único estado judío del tamaño de El Salvador exista? Ese es el problema del Medio Oriente. Soy Dennis Prager. Pues esa es la historia. Y si tú te vas a la historia, por ejemplo, tú te vas a dar cuenta, algo que me trajo mucha luz. En el Corán nunca vas a encontrar que Jerusalén o que ese territorio le pertenece a los árabes. Nunca vas a encontrar Jerusalén, nunca vas a encontrar esa parte del territorio dentro del Corán, como si fuera del pueblo árabe. Ellos hablan de que fueron expulsados de su territorio. Sin embargo, más bien los que siempre han sido perseguidos ha sido el pueblo judío. No es de ahora. Lo vemos a lo largo de la Biblia. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, siempre han sido imperios que los han hecho huir, que les han destruido, les han quitado su territorio, y ya ni hablar de cuando vino Alemania, ¿no? La persecución. Entonces podemos ver que a lo largo de la historia siempre ha sido atacado el pueblo judío, siempre han sido corridos de su territorio que Dios les dio. Ahora, a lo largo de la historia, como les digo, en el Corán nunca vas a encontrar que Jerusalén le pertenece. Al contrario, vas a ver inclusive en el Tanaj o en el Antiguo Testamento para nosotros, o la Biblia judía, que siempre habla de Jerusalén como territorio del pueblo de Israel. Entonces, históricamente siempre le ha pertenecido. Ahora, aquí el tema no es el territorio. Si tú te fijas, viste en este video, y como puedes ver, si lo googleas, los países árabes o el territorio del Islam, y te vas a dar cuenta que es más de 100 veces más grande que Israel. Más de 100 veces. Es decir, el territorio que tiene el Islam, el territorio que tienen los países árabes, es enorme. Entonces, ¿por qué hay tanto conflicto por un pedacito así de chiquito? Porque no tiene que ver con territorio, no tiene que ver con tierra, aunque ellos digan que es la tierra sagrada, etcétera.
podemos ver a lo largo de la historia que siempre ha sido un territorio para el pueblo de Israel. Aquí el punto es que no es solo el pueblo árabe, antes del pueblo árabe, que también son hijos de Abraham y también han sido bendecidos por Dios, el pueblo árabe. Dios bendijo a Ismael, tú lo vamos a estudiar en Génesis, ahí está, donde Dios bendice a Ismael. También es hijo de Abraham, los descendientes de Ismael, que es hijo de Abraham, los descendientes son el pueblo árabe. Y ellos han sido bendecidos por Dios también. Y Dios también los bendijo con mucho territorio, muchísimo territorio. Sin embargo, hay más allá de territorio. No es tema de territorio, no es saber de que a quién le pertenece. Históricamente lo sabemos, ¿no? Y también sabemos que siempre ha sido perseguido el pueblo de Israel. Por lo tanto, estamos orando y vamos a orar por Israel y vamos a orar también por el pueblo que son hijos de Abraham también, el pueblo árabe. Son hijos de Abraham, también son bendecidos por Dios, han sido bendecidos por Dios. Así es que nosotros debemos de estar orando por ese territorio. Ahora, sabemos que proféticamente, el que va a lograr un pacto de paz entre ambos bandos va a ser el anticristo. Y va a lograr un pacto de paz por 7 años. Cuando veas que alguien ya está hablándose de un pacto de paz entre ambos pueblos, para terminar una guerra de toda la vida y que va a ser por 7 años. Tiene que ser por 7 años. Sabemos que ha habido pactos de paz a lo largo de la historia, ¿no? Pero este pacto de paz del cual habla la Biblia es de 7 años y va a ser el anticristo el que va a lograr este pacto de 7 años de paz. Así es que bueno, ese ya es otro tema. Vamos a orar por Israel. Les pido que estén orando por todo esto que está pasando. Tenemos una amiga allá en Israel que pues nos mandó estos videos, lo compartí inclusive. Ella comparte estos videos y Ale Castellanos es hija de un pastor muy amado, muy respetado y muy querido de nosotros, el pastor Felipe Castellanos. Su hija vive allá en Israel, es nacionalidad israelita, se casó con un judío allá, vive allá con su familia. Y están viviendo literalmente estos bombardeos espantosos, más de 1,200 cohetes en un día, proyectiles, ¿no? Misiles, más de 1,200, jamás envió precisamente a Israel. Entonces hay que estar orando, la situación está muy tensa, está muy fea. Israel ya empezó a defenderse, antes nada más estaba deteniendo, pero ahora ya fue Israel a defenderse y fue en avanzada por tierra. Entonces ya otros países se están sumando al conflicto. La ONU también ya se está empezando a involucrar. Entonces está en una situación tensa. Yo creo que literalmente, que es proféticamente, el termómetro de las profecías bíblicas está en Israel. Así es que tenemos que estar muy atentos a lo que pasa, porque yo creo que ya vamos a casita, ¿no? Con el Señor, pero mientras son peras o manzanas, seguimos predicando la palabra y seguimos orando. También seguimos orando por un lugar para la iglesia. Sabemos que Dios tiene ese lugar para nosotros, donde va a ser el lugar de oración, una casa de oración, va a ser un lugar de predicación de la palabra, va a ser un refugio para familias donde puedan venir a descansar en el Señor, a conocer al Señor, y que sea un lugar de salvación, donde la gente pueda deleitarse en nuestro precioso Señor. Así es que pues vamos a orar, porque ya voy tarde para la prédica, pero era importante hablar de este tema. Mucha gente me estuvo preguntando, oye, ¿cómo ves lo de Israel? ¿Qué está pasando en Israel? ¿Cómo ves este conflicto? Y era importante que tuviéramos este panorama. Pues vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, y gracias porque tú siempre estás al pendiente de tus hijos. Sabemos que aún esta guerra, Señor, que está en la franja de Gaza, Señor, contra tu pueblo Israel, Señor, de parte de Hamás y de estos países árabes que se están sumando, yo sé que tú estás en control, y como dice tu palabra y lo has mostrado una y otra vez, cuando se estableció el país de Israel, la nación de Israel, ahí, Señor, muchos países árabes se unieron en contra de Israel y tú los libraste, Señor. También, Señor, más adelante en la guerra de los 6 días,
Se levantaron Egipto y otros países árabes también en contra, Señor, de Israel. Y en 6 días tú le diste la victoria a Israel contra 3 países y 3 potencias en cuestión de ejército. Y tú le diste la victoria. Y así de la misma manera, Señor, hemos visto tu mano en Israel siempre y te pedimos seguir viendo tu preciosa mano, Señor. Te damos gracias porque Israel está en tus manos. Tú los cuidas, tú eres su guardador, tú eres el que los defiende y te pedimos por paz, Señor, en ese territorio, Señor. Te pedimos por paz porque sabemos que en Israel no solo viven judíos, en Israel viven árabes también, en Israel viven cristianos, en Israel viven católicos, en Israel vive muchas naciones y mucha gente de diferentes lugares, Señor, que ha ido a vivir a Israel, Señor. Te pedimos que guardes a ese hermoso país que ha sido ejemplo para el mundo, siempre en medicina, en premios Nobel, en tecnología. Y mucha de la tecnología que hay en el mundo ha salido de ese lugar, Señor, que ha sido bendecido por tu mano. Te pedimos por paz, Señor, que pare esta guerra, Señor.